El día de hoy vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 27, del versículo 15 hasta el 34. Dice la palabra del Señor: el duodécimo para el duodécimo mes era el Dai Netofatita de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri; de los Simeonitas, Cefatitas, hijo de Maaca; de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel; de los de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael; de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel; de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías; de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías; de la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner; y de Dan, Asareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmaved, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub; de las viñas, Simei, Ramatita; y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sibmita; de los olivares e higuerales de la Cefela, Baal Anán, Gederita; y de los almacenes del aceite, Joás; del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita; y del ganado que estaba en los valles, Safad, hijo de Adlai; de los camellos, Ovil, Ismaelita; de las asnas, Geedías, Meronotita; y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai, argita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Muy bien, es lo que dice la palabra del Señor. Es la continuación. Ayer compartimos en la mañana la primera parte del capítulo. Y lo que nos está compartiendo aquí esta historia, este relato, es un libro de crónicas, un libro histórico, es acerca de los oficiales de David. Él tenía organizado el ejército, y dice que eran divisiones y cada división tenía 24,000 hombres. Para cada mes del año había una división. Así que, bueno, esto es aplicable 100% a nuestra vida. Podemos aprender muchas cosas. Como ayer comentaba Silvita, pues que somos un ejército, y es importante que entendamos eso. Muchas veces se pierde de vista esa realidad. La mayoría de creyentes lamentablemente no están conscientes de esa realidad, de que hay una batalla espiritual, de que hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Y para una batalla y una guerra hay que estar preparado, hay que estar con la indumentaria adecuada, que nos la describe, recordemos, Efesios capítulo 6, la armadura del creyente, con cada una de sus partes, cada una con un propósito importante, desde el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del apresto del evangelio, la espada del espíritu. Cada una de ellas, entonces, de manera personal e individual, cada uno necesitamos estar siempre conscientes día tras día, partiendo de estos momentos en las mañanas que nos encontramos con el Señor, recordar que estamos en una guerra, que esta guerra está ganada indudablemente, pero que es una guerra real. Dice que no es contra carne y sangre, que no es natural, que no es humana, es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y que ese enemigo y esas huestes de maldad
no se andan jugando, están buscando destruir, están buscando hurtar, matar y destruir, y muchas veces se lo permitimos. Entonces, que estemos velando, ¿no? También el Señor dijo, velad y orad para que no entres en tentación. La importancia de cada día comenzar como estamos ahora, buscando al Señor, la importancia de velar en las vigilias de la noche, de estar atentos, alertas, en pie de guerra. Entender que no se puede pelear solos. Es, como vemos acá, necesario la visión de cuerpo, la conciencia de que como iglesia somos el cuerpo de Cristo y que cada uno somos necesarios y dependemos los unos de los otros para estar allí como un ejército organizado. La disciplina es fundamental. Yo veo lamentablemente hoy mucha indisciplina en la iglesia. Muchos creyentes no tienen siquiera disciplinas personales de buscar a Dios, de estudiar su palabra, del evangelismo personal, de hacer discípulos. Entonces, lamentablemente, de todo esto adolece la iglesia como cuerpo de Cristo y como ejército de Dios. Tomar nuestro lugar. Ahí dice en Efesios también Efesios 4, que cada uno somos miembros y Él ha puesto dones y ministerios para que toda la iglesia sea edificada. Me llama la atención y sobresalir o resaltar mejor el orden, las delegaciones de funciones. Se ve mucho trabajo en equipo, se ve que cada uno tenía su responsabilidad, se ve como el Señor levantó para cada función y tarea especialistas, personas idóneas, personas hábiles. Se ve el tema de la autoridad espiritual para que pueda haber organización. Recordemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, donde habla de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, y son eficaces para destruir fortalezas. El enemigo levanta fortalezas, y dice ahí en 2 Corintios 10, que son fortalezas de maldad, de argumentos, dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que es lo que hace el enemigo. Aquí, regresando al pasaje, la organización, los equipos de trabajo, las compañías, las divisiones del ejército, y también habla de los administradores. Eso me llamó la atención, que no solo, obviamente, no solo eran guerreros. Cuando miramos la historia, y es importante aprender de la historia, vemos que en la guerra es esencial la parte logística. Se sabe de muchas guerras que han sido ganadas o perdidas, no tanto por tener mejores guerreros o mejor armamento, sino por la logística. Cuando un ejército no tiene el aprovisionamiento necesario, la alimentación, la indumentaria, las armas, el manejo logístico de que haya lo necesario, se puede perder o ganar una guerra. Entonces, aquí vemos en Crónicas 27 los administradores. Había para cada tarea los tesoros del campo, en las ciudades, en las aldeas. Algunos trabajaban en la labranza, otros estaban encargados de las viñas, otro del fruto de las viñas para el tema de las bodegas, y otros estaban encargados de los olivares, de los higuerales, de los almacenes del aceite, del ganado. Todo esto, diferentes tareas, diferentes funciones, diferentes responsabilidades, diferentes dones. Es excelente, todo esto tomémoslo y entendamos que no podemos y no debemos abandonar o dejar nuestro lugar en el cual servimos, porque no estaríamos agradando al Señor y no estaríamos bendiciendo a la iglesia. Estaríamos dejando baches y estaríamos dejando espacios para que el enemigo tome ventaja y cumpla su propósito de destruir la obra del Señor. Entonces, esto resaltar, y finalmente me llamó la atención el versículo 23, donde dice que David no tomó el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Esa relación con la promesa de la multiplicación de Israel como las estrellas del cielo, con las nuevas generaciones, con los que estaban de 20 años abajo. Es muy importante que hoy también entendamos eso en la iglesia. Es muy importante que cuidemos, que capacitemos y que desarrollemos a las nuevas generaciones. Ellos eran ahí como el factor clave, se ve aquí, para la multiplicación, para la extensión del reino, para el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios. No son el relleno los que están allí, que ni se les cuenta porque no son importantes. No, al contrario, son el factor clave para la multiplicación, son esas reservas del ejército y a ellos hay que más bien empoderarlos,
capacitarlos, desarrollarlos para que tomen el lugar y se vea esa multiplicación y sea glorificado el nombre del Señor. Eso les comparto esta mañana sobre este pasaje, realmente muy hermoso, y que lo pongamos todo esto en práctica en nuestras vidas.